venimos de un proceso de fuerte vocación emancipatoria. Los compañeros ya contaron algunas cosas que se trataron de hacer, después les puedo dar millones de detalles sobre la discusión de la ley de medios y las idas y vueltas. Me quiero meter con otra cosa. ¿Por qué digo que hubo un proceso de emancipación muy mal explicado? Pésimamente mal explicado. La discusión de la salida del modelo FMI era un proceso emancipatorio. La reducción de la deuda, esa parte está toda explicada, debimos al final el 25%, el 93% de los acreedores, toda esa parte está perfecta. Digo, costó quien le explicara cuando se intentaba hacer, Lavagna no estaba demasiado convencido, pero ahí hay una parte que no se explicó. Eso puso al mundo patas para arriba. Porque la salida del FMI de Argentina y la salida del FMI de Brasil, ¿se acuerdan que Lula se va también del FMI? Implicó un proceso emancipatorio a la hora de decidir por los países. Eso nunca se explicó de ese modo. Y faltó empoderamiento en ese debate. Estaba bueno que el FMI no viniera más. Lo que no nos hicimos cargo es que había un proceso de emancipación latinoamericana, no solo en la política, sino en la capacidad de extorsión real que tiene el poder financiero sobre los países. Otro caso de eso fue el tema de la no firma de los acuerdos de no proliferación nuclear. Esto me parece una huevada, digo, Loretti enloqueció. Eso es lo que implica la soberanía energética. ¿Por qué? Porque en el marco del monitoreo que podían hacer los países centrales con una comisión sobre la revisión del uso de energía nuclear, Brasil, de hecho así ocurre, tiene un submarino nuclear. Lo enchufan, lo cargan, anda 18 meses. Ahora, para enriquecer el uranio, para que ande 6 meses más, necesita la visita con la autorización de Estados Unidos, Francia, Alemania, Inglaterra y Rusia. No meterse en eso también implicaba un desafío de características internacionales. Era un proceso emancipatorio contra todo lo que decía Gustavo de la externalización del capitalismo financiero. De esas hay otras varias. Desenganchar las hojas es otro caso. Desenganchar las hojas, digo, los precios internacionales es otro de los temas. Hay discusiones para adentro muy difíciles de saldar, que tienen que ver hasta con el sistema federal. Digo, si discutimos la ley de glaciares sobre extractivismo o no extractivismo, digo, más allá de las situaciones extremas, ahí había una crisis dentro del Frente para la Victoria que tenía que ver con de dónde salen los recursos. Y hay cosas que hay que charlarlas más, saldarlas más y aplicárselas más a los compañeros. Creo que la descripción que hizo Vanessa fue perfecta de qué es lo que ocurrió. Una sola ley, que hoy la está usando Macri, que era pésimo el proyecto de ley, que era la de cautelares. Digo, ahí se jodían hasta los trabajadores con el primer proyecto. Se enmendó, discusión en el Senado, recordarán todo ese episodio. Una fue declarada inconstitucional y las otras 4 fueron suspendidas. Los compañeros judiciales saben que está suspendida la de ingreso democrático. Suspendida. Cámaras de casación nuevas, es decir, sacarle la capacidad de llave y extorsión que pueden llegar a tener las cámaras, sobre todo las que tienen que ver con litigios contra el Estado, que es donde entra y sale la plata, poner una cámara de casación arriba de eso con un proceso transparente de designación de jueces pre-222 son los jueces, o 541 es el decreto de transparentización de la designación de los jueces, pero poner jueces nuevos implicaba que las cámaras de casación iban a transparentar eso, iban a quitarle poder a la Corte y le iban a quitar capacidad de peso a las cámaras de apelaciones. Eso está suspendido. Estado raro. A mí en la Facultad de Derecho nunca me explicaron que una ley pudiera estar suspendida. Cuando yo cursé en la facultad tampoco me explicaban demasiadas cosas, pues no fue una de las mejores épocas, pero las leyes no se suspenden. La República Independiente del cuarto piso suspende leyes. No se aplica la transparencia de las declaraciones juradas, está suspendido el impuesto a las ganancias a los jueces por una acordada, sin juicio. Ahora, ¿esto gira solo en el vacío? No. Y ahí hay un punto que no es una discordancia, sino que tiene que ver con la carga de edad y que él estudió conmigo cuando era más joven, y yo también, que es cuál es el punto de anclaje, ¿qué apareció con el 2x1? Esto es una locura que salió del pasado con
como un conejo de una galera y que nadie pensaba que podía haber ningún problema, no. Acá hay un problema que tiene 200 años si quieren, pero al menos 40. Y uno, que es la complicidad económica de la dictadura, y por eso se llama dictadura cívico-militar. Eso que nosotros vemos acorralado en los libros de historia, si en el mejor de los casos los cuentan, y empecemos a pensar que el año que viene quieren cambiar los planes de estudios en materia de derechos humanos, nota al pie de qué hacer el año que viene, aparece con la dictadura barriendo la regulación del trabajo, recordarán los machetazos a la ley Centeno, la reconfiguración en la dictadura de la ley de medios, o llamada de radiodifusión en esa época, la reconfiguración de todo el proceso productivo, la reconfiguración de la ley de entidades financieras y créditos en el exterior, la intervención a las universidades y con alguna picardía, con concursos en 1982, no sé cuántos anduvieron por la universidad en la época que andaba yo, pero pregúntenle a los más grandes, la consigna nuestra era no a los concursos fraudulentos con profesores en el exilio y cesanteados, porque lo que quedó era la cría de la dictadura, con muchos profesores prestigiosos que seguramente todos pueden reconocer en los diarios. Lo propio en la justicia. O jurabas por el estatuto del proceso, o en el mejor de los casos te ibas. Algunos compañeros judiciales fueron desaparecidos. Y la ley de migrantes. Acuérdense que Macri acaba de sacar un DNU para cambiar la ley de migrantes. Es decir, es una profundísima, junto con la ley de bancos, profundísima transformación social. Este modelo que hoy nos imponen es un modelo de restauración de eso. Es una maquinaria que en los 90 tenía cierta flexibilidad, el menemismo guiñaba un ojo y algunas cosas decía, bueno, la política. El mundo va para ese lado, las privatizaciones, la crisis de la deuda. Digo, no me compraba ninguna de esas, vengo militando con Gustavo más o menos de esa época. Digo, jamás me la compré, pero había ciertos gestitos. Esto es una maquinaria clasista y despiadada, que además nos desprecia. Porque el trato de otro modo no se puede entender. Ahora, ¿qué es lo que vino del pasado a reencontrarse con nosotros? La cooptación del Estado. 1/3 de los secretarios y subsecretarios del Estado Nacional tiene conflictos de intereses, clarísimos. ¿Cómo resolvieron los conflictos de intereses? Lo echaron a Balbín, que es el procurador del Tesoro, cuando iba a hacer el dictamen de tenemos un problema con el correo. Imagínense las tapas. Si el tema del correo hubiera aparecido, digo, las tapas de Otesur no se comparan con la increíble maniobra del correo. Saben de qué hablo, ¿no? El Estado condonando la deuda de la empresa de la familia del presidente. Calculen la cantidad de tapas, ya que hablamos de los medios, de Otesur versus correo. En cantidad de plata ni descuento, es astronómico. La editorial de La Nación, a propósito de, no me acuerdo qué cosa, en un momento publicó, dicen, bueno, atribuirle a una vocación neoliberal de entrega económica y privatizaciones al gobierno militar, como lo llama La Nación, solo un tonto puede pensar que es un tema económico. En realidad, el gobierno militar vino a tomar el decreto de Luder. Bueno, eso hay gente que lo lee. Pero es la matriz de... Acá no hay un problema económico, acá había un problema de disciplina, que era, había que poner en caja lo que pasaba en el país. No hubo curro, no hubo deuda externa, nadie se llevó nada, ni Alvar, ni el Banco Interamericano, nada. Todo era orden público. Que es el lugar donde quieren esconder de los civiles, no tenemos nada que ver, son los militares, háganse cargo. Por eso traigo el tema de la complicidad económica. Digo, si uno ve que los compañeros de Atilra me lo podrán decir mucho mejor, que los que están interviniendo en la resolución del conflicto a su vez son dueños de industria lechera, eso es lo más parecido al zorro cuidando a las ovejas. Digo, el tema del conflicto de intereses es brutal, es descomunal. No es que nombraron al hijo del ministro y se apropiaron porque militan, no, acá son lo que en alguna época en Chile llamaban un país atendido por sus dueños.
y acá interfieren. ¿Qué hay del otro lado, dando vueltas? Invisibilización de los conflictos. Digo, lo del 2x1 no lo podían tapar, pero la del 24 de marzo eran los choriplanes, los micros, los no sé qué, con lo cual ahí no había ningún tipo de expresión popular, era todo plata puesta por quién, por los organismos. ¿Quién te va a pagar para venir el 24 de marzo 500 mangos y un choripán? ¿Abuelas? El CELS les aseguro que no. En esta cosa del pasado, que parece que se había ido, pero nunca se fue, hay una ley impulsada por Recalde, Héctor, y aprobada con muchos votos a favor, menos los del actual oficialismo, que es la conformación de una comisión investigadora de la complicidad económica. Hace 1 año y pico que está aprobada. Integración, nada. ¿Cuáles son estos emergentes que mencionábamos? Solo por citar algunos casos. El caso de la nueva provincia. ¿Qué resolvió la justicia? Que nadie de la empresa tiene que ver con la muerte de los 2 compañeros gráficos, Henrich y Loyola. Era un problema de interna política. La empresa no tuvo nada que ver. Ahora, la operación de inteligencia acreditada por los fiscales, ni figura. Techint. Les voy contando, hay un caso que acaba de dictaminar la Procuración General de la Nación, con un excelente dictamen de Víctor Abramovich, planteando que alguien que fue secuestrado en el trayecto de su casa a Techint, cuando en Techint había un destacamento, en la época de la dictadura, la empresa tiene que hacerse cargo en base a la relación de trabajo preexistente. ¿Dónde aparece esta historia? Yo digo, hay que conectar complicidad económica de los 70 con hoy. El caso Villamil, que acaba de resolver la Corte, dice que, porque ya sería demasiado, la acción penal en delitos de lesa humanidad es imprescriptible. Después si quieren hablamos del caso Fontevecchia y los tratados internacionales, pero que es el huevo de la serpiente. Ahora, en Villamil la mayoría de la Corte dice las acciones civiles no son imprescriptibles. Vale decir, si se murió el represor o el gerente de la empresa que fuera, te quedaste sin nada, no puedes reclamar absolutamente nada. No puedes ir contra la empresa que fue cómplice de la dictadura y puso un destacamento militar y pasó las listas. La acción civil prescribe. Eso dice Villamil. Está por salir el caso Ingenieros. Es casi para adivinar que van a decir que Techint tiene prescrita su responsabilidad. De vuelta, es el pasado que vuelve, dice el tango, pero es la coyuntura actual de lo que tenemos que enfrentar. Es la rémora, es el legado de la dictadura. El 2x1 no apareció de la nada. Otro es el caso Blaquier, en el cual, ¿qué quieren hacer? Desplazar al fiscal, hay un fiscal ad hoc, y si logran desplazar el fiscal ad hoc, posiblemente logran nulidad de todo el caso planteado ante Blaquier. Saben que viene Blaquier, ¿no? ¿Alguno no? Hacemos las aclaraciones del caso. Noche del apagón, Ingenio Ledesma, Jujuy, digo, la particularidad que tiene Jujuy, y lo de Milagro Sala pegado al levantamiento contra Blaquier. Entonces, por ese lado tenemos el apartamiento de los fiscales. ¿Qué hay del otro lado? Los compañeros de los sindicatos jujeños piden apoyo a los organismos de derechos humanos para seguir las causas de violaciones de derechos humanos que todavía se están investigando. Pero esta misma estructura judicial tiene una comisión interpoderes que no funciona y hay tribunales que no se terminan de conformar y que están sacando a razón de un juicio de lesa por año. Y tienen 21 juicios esperando. Y los que más esperan son los que tienen que ver con la complicidad económica. Papel prensa, etcétera, etcétera. Este maridaje llega, por ejemplo, a tener organizaciones que invitan a los jueces para hablar de casos que tienen para resolver, pero sin decir que tienen eso. ¿Se acuerdan del famoso episodio de Sertal en la época de la ley de medios? Sertal es un centro de estudio financiado por empresas de comunicaciones que invitaban a los jueces a irse a Estados Unidos a estudiar la problemática de la radiodifusión y de las telecomunicaciones. ¡Qué casualidad! Está la misma discusión con el apartamento de jueces.
Vaca Narvaja en Córdoba, que fue federal. El juez Santiago del Estero, que alguna vez editó un libro y militó en no sé dónde, lo quieren desplazar de las causas de lesa por falta de objetividad. También quieren echar a los fiscales por falta de objetividad. Ahora el fiscal es parte, si no acusa, ¿cómo hace? Y si acusa, se supone que no tiene un punto de objetividad. Tendrá profesionalidad, pero toma la representación popular para seguir eso para adelante. No me va a dar el tiempo, pero también hay otro debate sobre el famoso carácter contramayoritario del Poder Judicial. Argentina hoy tiene un híbrido que no sabe cómo salir. La Constitución copió el modelo de la justicia norteamericana. Una corte, el resto Cámara de Apelaciones y jueces, modelo arbolito de Navidad, pero son jueces políticos. Lo que se creó eran jueces políticos. Antes de la reforma constitucional, el juez lo ponía el gobernador, el fiscal lo ponía el gobierno federal. O al revés. Ese fue el acuerdo Sadi-Alfonsín, recordarán cómo se designaban los jueces y los fiscales. Ahora, apareció la reforma de la Constitución y armó el Consejo de la Magistratura, que es esto que dice Vanessa, nadie sabe para qué sirve, pero se empezó a requerir que los jueces fueran profesionales, no jueces políticos. Y hoy tenemos un híbrido, porque la legislación no se aplica como, los fallos no se aplican como en Estados Unidos, tienen que aplicar la ley como si fuera Europa, los jueces los elegimos como en Estados Unidos y les exigimos como si fueran europeos. Ese embrollo permite algunas de las cosas que pasan, porque no hay control judicial directo de cómo se aplican las resoluciones. A ver, cuando tenés un 2 por 1 y se revelan los jueces inferiores, bienvenido sea el lío. Pero hay algunas cosas que los jueces se apartan de jurisprudencia que está puesta, y sobre todo en tema de lesa, porque tampoco existe eso cuando tenés buena jurisprudencia. Los ataques a la procuración. Es el nicho que les queda. Cargarse a Gil Carbó es el premio. Ahora, no jodamos. ¿No era que venían los republicanos a proteger las instituciones y todos los días ponen una denuncia de se comió 12 caramelos, alquiló un edificio? Si no hubiera alquilado el edificio, le criticarían que no alquiló el edificio y no se había preparado para la reforma del Código Procesal Penal. Digo, palo porque bogas y palo porque no bogas, eso es actitud destituyente, pura y simple. En esta cosa de seguir tratando de darles algunos datos, Macri hace una reconfiguración del mapa de medios en su primer mes de gobierno. Digo, puede doler más, menos el tema de si protegieron la ley, la cuidaron, la ley de medios la destrozaron, le cambiaron 10 artículos, 12. Ya el propio gobierno anterior, con Argentina Digital, se mandó alguna macanita. Pero sustantivamente reconfigura el mapa de medios eliminando toda instancia de pluralismo y diversidad. ¿Por qué? Porque saca el cable de las reglas de la televisión y eso termina permitiendo que haya un troncal que vaya de Buenos Aires a Formosa, a Mendoza y a Salta y que pasen la misma programación. ¿Esto qué implica? Un montón de cuestiones culturales, pero sobre todo lo que hace es sacarle contenido local y obligaciones de cuota de pantalla. Se está discutiendo el famoso tema del cine hoy. Ver cine argentino del interior es si tienen ganas, porque no hay ninguna obligación de que los cables lo cumplan. El escenario de la convergencia que están planteando es una convergencia mentirosa. Cuando hagan el proyecto de ley, si es que alguna vez lo hacen en serio, se van a dar cuenta que no pueden tratar el correo electrónico igual que un programa de ficción, que es lo que quieren inventar, que todo convergente, las comunicaciones convergentes. Lo que convergen son las corporaciones que se dedican a hacer varias cosas, no las comunicaciones. Lo que converge es el capital. Y si no se le pone límite a la concentración del capital, pasa lo que cuenta Citarrosa con el mercado del hombre, el vaciamiento y quién se jode. En un artículo llamado La pobreza, la ley y la Constitución, Rosenkrantz dice que los derechos económicos y sociales no deberían estar constitucionalizados. Para Vanessa, que quiere hacer la reforma. Es un error constitucional incluir en las primeras etapas del desarrollo político de un país un derecho constitucional extenso y dedicado a la redistribución de recursos. Los derechos económicos no pertenecen primariamente al dominio de la Constitución.
Los tribunales carecen del equipamiento institucional necesario para tratar con problemas de tan largo alcance y tamaña dimensión como el problema de la pobreza. Sí, digo, nosotros nos miramos, nos sonreímos, nos quedamos mudos, pero los cortes de ruta van a esa corte. Los paros van a esa corte. Y ya que hablamos de corte, porque tenemos un compañero del gremio que la semana que viene, el Federal de Morón, tenemos que empezar a mirar qué hacemos con una causa de corte de ruta. El juez de la corte dijo antes, porque esta es la impugnación, en la Argentina, al menos el modo en que yo lo veo, piquetear una ruta o autopista es un delito. El piquete viola el 194 del Código Penal. Este tipo de protesta no está protegida por la libertad de expresión por dos razones. Consiste primariamente en la toma como rehenes a terceros inocentes y existen medios alternativos de expresión de más o menos o igual eficiencia. La pobreza no es relevante y no puede ser usada como razón para explicar y justificar la violación de otros derechos consecuencia de la regulación del derecho privado. Podría seguir hasta el infinito. Esto es claramente cómo la corporación económica opera con el tercio que les dije y los conflictos de intereses y cómo opera a la hora de decidir sobre los conflictos sociales. ¿Qué hacer por la última parte? Perdón lo largo, pero creo que si nosotros no nos hacemos carne de esto, giramos en el vacío a veces. Hay que hacer todas las impugnaciones que quepan, que se puedan. Están nombrando jueces, hay que ir a por ellos. Mirar en cada lugar los antecedentes de los jueces e impugnar. Impugnar, 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 impugnar. Alguna vez la calecita da vuelta y haber puesto una impugnación sirve. El trabajo conjunto, organizaciones de derechos humanos y sindicatos. Creo que la Corriente había empezado a armar su equipo de trabajo en materia de derechos humanos, es crucial. No se puede desenganchar el tema de derechos humanos del tema de los derechos sociales, económicos y culturales. Tenemos que levantar la puntería en eso y transformar cada conflicto laboral en un problema serio de derechos humanos. Hay que bombardear con ese tema, que es lo único que genera mayor permeabilidad en la justicia que un mero conflicto social. Bancarios metió esto de su convenio colectivo invocando temas de libertad sindical. Al primer delegado que lo intimen hay que invocar convenios internacionales de derechos humanos y de libertad sindical. Por varias razones. Una es para poder llegar lo más lejos posible en los debates. La segunda, pues no saben de qué carajo les hablamos. Les aseguro, contesto carta de documento de no te doy licencia porque no me explicás cuál es el temario del Congreso al cual querés ir. Interferencia de la libertad sindical. Bueno, no era así, no era la idea, es que hay que explicar de acuerdo al convenio. No, nada, no se explica nada. Libertad sindical, a cagarse. En términos de derechos humanos. Porque lo que cedemos al inicio del debate nos lo va a cobrar la realidad después. Porque vienen por nosotros. Por todas las cosas que contaron los compañeros, vienen por nosotros. Somos un obstáculo a un programa de extranjerización y empobrecimiento. Gracias.